En su trayecto en el carruaje, tras la breve recomendación de Aslan, que le pareció fría y distante, Elena comprendió que, al igual que Grace, él también desprendía una calidez sutil. Sin embargo, también era evidente que Aslan había atravesado momentos solitarios y dolorosos. Por desgracia, Elena había estado tan cegada por su propia tristeza tras la reciente muerte de Grace que olvidó por completo que aquella pérdida para Aslan era devastadora. Después de todo, Grace era su madre. La imagen de Aslan entregándole el pañuelo permanecía grabada en su mente, evocándole una sensación nostálgica y melancólica que parecía imposible de borrar. Durante el viaje de regreso desde el monasterio, Elena abordó aquel pañuelo bajo la atenta mirada de Aslan, recordando su primer encuentro. Cada puntada llevaba consigo un anhelo silencioso y una súplica que no se atrevía a expresar en voz alta. Así comenzó la historia original. Elena terminó convirtiéndose en la esposa de Aslan. Fue él quien orquestó la caída del conde Larestin, cumpliendo así una petición que Elena le había hecho. Aunque en un inicio ella pensó que aquello era un acto de apoyo hacia su venganza personal, pronto comprendió que el verdadero motivo era proteger el pasado de Grace. Logró su objetivo, sí, pero la tan ansiada felicidad nunca llegó. Elena había esperado que tras lograr su venganza su corazón encontraría paz. Sin embargo, lo único que quedó fue un vacío y un deseo profundo por el afecto de Aslan. Elena se esforzó desesperadamente por ganarse la mirada amable de él. Modificó su comportamiento, suavizó sus palabras y adoptó sus gustos, todo en un intento por agradarle. Pero cada vez que buscaba una señal de cariño, Aslan respondía con frialdad, que era molesta. Aquella frase se clavó en su corazón como una daga. Por más que se empeñara en cambiar, Aslan la miraba con fastidio. Las noches de Elena se volvieron un martirio. Se quedaba despierta esperando que Aslan regresara a la mansión solo para encontrarse con su indiferencia. Cuando más suplicaba por un poco de aprecio, más se alejaba de él. Una noche, tras otro desplante, lo observó salir deliberadamente de la mansión, como si quisiera evitarla. En ese momento, la verdad la golpeó con fuerza. Lo había presionado demasiado, y si reflexionaba bien, ¿qué podía ofrecerle ella? No era más que una plebeya, una impostora que había vivido como sustituta de la verdadera Elena. ¿Cómo había podido atreverse a desear el amor de Aslan? Simplemente estaba recibiendo lo que merecía, se murmuraba para sí misma, con una amarga resignación. Al repasar su relación, se dio cuenta de que había sido demasiado egoísta. Desde el primer momento en que conoció a Aslan, lo había envidiado. Envidió el amor incondicional que Grace le profesaba y la influencia que tenía para destruir al conde Larestin. Pero ahora lo entendía. Aslan Tornel no era alguien alcanzable para alguien como ella. Incluso siendo su esposa, jamás sería más que una sombra a su lado. Sus errores la perseguían en cada evento social. Su inexperiencia y torpeza solo habían arrastrado al ducado a una posición más baja, dañando también la reputación de Aslan. Elena lamentaba profundamente haber tomado decisiones tan impulsivas y egoístas. Pero su mayor tormento era recordar las palabras finales de Grace, el último deseo de aquella mujer que tanto había admirado, el hacer feliz a su amado hijo. Elena se llevó una mano al pecho, sintiendo el peso de su fracaso. ¿Cómo podía redimir un error tan grande? ¿Acaso había alguna forma de aliviar el sufrimiento de Aslan y al mismo tiempo sanar su corazón? Laila podía ver en lo que ella llamaba el original. Elena sentía una profunda pena y culpa hacia Aslan, y ese era su mayor tormento. Sin embargo, la duda persistía. ¿Qué pensaba realmente Aslan? ¿Por qué no la había desvivido o escondido? ¿Por qué seguía permitiéndola vivir como su esposa? Entonces los acontecimientos comenzaron a revelarse desde el punto de vista de Aslan. Esa misma noche, Aslan llegó muy tarde a la mansión. Lo primero que hizo fue preguntar a Dalton sobre el estado de la duquesa. Tras recibir una respuesta tranquilizadora, Aslan dirigió su atención hacia otro asunto que lo preocupaba profundamente: el paradero del hijo ilegítimo del conde Larestin. Dalton informó que pronto lo encontrarían, ya que estaban siguiendo sus pasos de cerca. Cuando Dalton estaba a punto de retirarse, su inquietud lo llevó a plantear una pregunta que había estado guardando
con recelo. Con cierto temor y curiosidad cuestionó a Aslan sobre su trato hacia Elena. ¿Por qué mostraba tanta indiferencia ante ella? A pesar de haber hecho tanto para ayudarla a derrocar a los Larestin, incluso se atrevió a preguntar si acaso la duquesa lo estaba amenazando de alguna manera. Aslan lo interrumpió con firmeza, cortando la especulación al instante. Con un tono que no admitía réplica, afirmó que no volviera a decir algo así. Admitió que la amaba, aunque con cierta frustración mencionó que no sabía cómo actuar ante Elena. Para Layla, escuchar esas palabras fue impactante. ¿Cómo era posible que Aslan amara a Elena en la versión original? La respuesta parecía desafiar toda lógica. Sin embargo, Aslan tampoco podía precisar cuándo había comenzado a amarla. Esa incertidumbre era la razón por la que no la eliminó desde un principio, atesorando cada mínimo gesto de consideración que Elena había tenido con él. Por más que intentara relajarse y recomponerse, sus esfuerzos siempre terminaban siendo en vano. Tratarla con indiferencia y hacerle desplantes, incluso buscar refugio en su trabajo o pasar largas horas fuera de la mansión, nada era suficiente. Nada lograba apagar lo que sentía. Sus convicciones se derrumbaban cada vez que la veía. Su corazón, inevitablemente, era sacudido por su presencia. Esa rutina de desprecio que intentaba mantener no duraba mucho. Aslan sentía que sus emociones eran como un estanque que podía ser agitado con una simple piedra. ¿Y Elena? Era esa piedra. Su mera presencia bastaba para desestabilizarlo, y eso era algo que odiaba profundamente. Elena siempre se acercaba a él con una sonrisa que parecía iluminar cualquier rincón oscuro. Aslan la veía como un ángel, pero uno que parecía burlarse de sus pensamientos y emociones más ocultos. Una tarde, mientras él se encontraba en la mansión, Elena llegó con una taza de té, como solía hacer. Aslan, consciente de su corazón tambaleante, no pudo evitar reprocharle su actitud. La acusó de actuar como una esposa devota. Elena intentó disculparse, pero la inquietud causada por su severidad hizo que la taza de té resbalara de sus manos y cayera. Al ver que Elena podría lastimarse, Aslan reaccionó rápidamente, aunque de forma brusca. Con voz áspera mencionó que si realmente quería ayudarlo, lo mejor sería no estorbar. Elena, sin embargo, insistió que el té era para ayudarlo a descansar, argumentando que se preocupaba por él, que a pesar del contrato debía cumplir con las mínimas funciones de una pareja casada. La tristeza en los ojos de Elena hizo que algo en el corazón de Aslan se agitara una vez más. Sin embargo, cada vez que intentaba comprender sus propios sentimientos, Elena reafirmaba que su relación no era más que un contrato. Eso lo enfurecía y lo hacía retroceder, y le solicitó con frialdad que se alejara de su despacho y que no necesitaba sus atenciones. Al día siguiente, Aslan se dirigió al territorio Peridot en busca de Marisa y Glock Larestin. Fue recibido por Rosalind Peridot, la hija del varón. La joven parecía encargarse de las mínimas tareas que en circunstancias normales habrían sido realizadas por un sirviente. Intrigado por aquello, Aslan preguntó por qué ella misma llevaba el té, y Rosalind explicó que no tenían dinero suficiente para contratar personal, ya que su padre había acumulado una gran deuda. Rosalind relató que aquella situación había sido causada por la mala influencia de Marisa, quien había arrastrado al varón a los vicios de los juegos de azar, endeudándolo hasta el cuello. El peso de las deudas había sido tanto que el varón, incapaz de soportarlo, murió a causa del shock. Antes que Rosalind pudiera seguir con su largo relato, Aslan le interrumpió para preguntar directamente por el paradero de Marisa y Glock. Rosalind negó con firmeza saber dónde se encontraban. Sin embargo, aseguró que Glock volvería. Con un tono avergonzado, admitió que mantenía una relación romántica con él y que estaba segura de que si Glock escuchaba que alguien más la cortejaba, no podría quedarse de brazos cruzados. Explicó que, después de todo, un hombre que ama de verdad no tolera ver a la persona que ama en los brazos de otro, enfatizando el carácter posesivo de Glock. Aslan se mostró incrédulo ante aquella afirmación, pero Rosalind juró que así sería. Al escuchar sus palabras, Aslan le propuso que si Glock regresaba, le informara de inmediato. Además, consciente del peligro que Glock representaba, le ofreció llevarla a la capital por su seguridad. Con cierta curiosidad, Aslan preguntó si realmente todas las personas reaccionaban del mismo modo ante la posibilidad de perder a la persona que amaban. Rosalind, sin dudarlo, confirmó que sí.
Aquella respuesta despertó algo en Aslan. Le propuso que en lugar de trasladarse a la casa que tenía en la capital, se quedara en la misma mansión Tornel. Aslan tenía un propósito oculto detrás de aquella decisión. Quería confirmar los sentimientos de Elena. Anhelaba ver si la presencia de Rosalind provocaba celos en ella y con ello conseguir una confesión de amor. Sin embargo, la llegada de Rosalind solo hizo que Elena malinterpretara la situación. Para Elena, Rosalind era la prueba de que Aslan había encontrado a la mujer que amaba. Después de todo, su matrimonio era solo un contrato, sin un verdadero vínculo afectivo. Aslan parecía actuar como si estuviera enamorado de Rosalind. Paseaban juntos por los jardines, disfrutaban de picnics a solas, cosas que Elena había deseado hacer con él, pero que nunca ocurrieron. Una noche, Elena escuchó risas provenientes de la habitación de Aslan. Aquello fue el golpe final. Comprendió que la habían abandonado por completo. Aslan tenía a Rosalind. Esa certeza la llevó a tomar una decisión. Enfrentaría a Aslan y le preguntaría directamente si había traído a Rosalind a la mansión para que ella viera a la mujer que realmente amaba. Si esa era la razón, estaba dispuesta a desaparecer de su vida para siempre. Con ese pensamiento en mente, Elena reunió todo su valor. Y así, cuando salió Rosalind, ella entró. Al hacerlo, escuchó cómo él preguntaba si era Rosalind quien volvía. Elena sintió su corazón estremecerse, pero no retrocedió. Entró y al ver la expresión desconcertada de Aslan, se disculpó por no ser la persona que él esperaba. Con voz temblorosa, se sentó frente a él, a pesar de la evidente incomodidad en el aire. Afirmó que tenía una pregunta que hacerle, siempre y cuando no fuera una molestia para él contestarla. Ante la afirmación de Aslan de que podía preguntar, Elena con nerviosismo le solicitó que le dijera la verdad sobre el motivo por el cual había llevado a Rosalind a la mansión. Aslan, con frialdad aparente, repitió lo que ella le había dicho antes, que simplemente le había ofrecido un hogar temporal y que Rosalind era una pariente lejana. Elena, dolida por su respuesta, insistió en que fuera sincero. Luchando por contener las lágrimas, le recordó que él había aceptado ser su guardián. Intrigada, mencionó que aunque sabía que estaba siendo descarada al hacer esa pregunta, no podía evitar sentirse herida. Finalmente, sin poderse contener más, las lágrimas desbordaron de sus ojos. Con la voz quebrada, agregó que si él realmente no quería verla, ella estaba dispuesta a irse de su vida para siempre. Ante aquella declaración, Aslan se levantó de golpe y visiblemente desesperado la abrazó con fuerza. Elena, sorprendida por aquel gesto inesperado, sintió cómo él se aferraba a ella, como si temiera perderla. Con un tono de mezcla de arrepentimiento y ternura, Aslan se disculpó. Admitió que había sido un tonto al no ser sincero con sus propios sentimientos desde el principio. Si hubiera sido honesto consigo mismo, nunca la habría dañado de esa manera, expresó mientras la abrazaba aún más fuerte. Aquella noche, ambos dejaron salir los sentimientos que habían ocultado durante tanto tiempo. Aslan le confesó que todavía se sentía herido por el hecho de que Elena hubiera usado el secreto de su madre para amenazarlo. Sin embargo, también admitió que a pesar de ese dolor seguía amándola, y ese amor era algo que no lograba entender por completo. Para Elena, aquella confesión parecía irreal, pues de todo el dolor y los malentendidos, Aslan estaba abriéndole su corazón. En un impulso, lo tomó suavemente por el rostro y con una expresión llena de ternura lo besó. El sonido de sus corazones resonaba en toda la habitación, como si ambos latieran al unísono. Todo lo que había comenzado como una mala relación, cargada de resentimientos y conflictos, se desvanecían como la nieve bajo un sol ardiente. Aquella noche, después de tantos años, estuvieron juntos por primera vez. No como un matrimonio por contrato, sino como una pareja real, que finalmente había encontrado el camino hacia el amor verdadero. Al despertar, Elena se encontró sola en la habitación. La calidez de la noche anterior seguía grabada en su piel. Al recordar la intensa mirada de Aslan durante sus momentos juntos, su rostro se encendió en un sonrojo incontrolable. Sin embargo, al notar que Aslan no estaba a su lado, la inseguridad comenzó a invadirla. ¿Acaso todo había sido un error provocado por el alcohol? Justo cuando el miedo empezaba a apoderarse de sus pensamientos, sus ojos se posaron en una nota que Aslan había dejado a su lado. Al leerla, Elena se tranquilizó. En la carta, Aslan se disculpaba si en algún momento la había importunado con su comportamiento el día anterior,
También explicaba que su ausencia se debía a un asunto urgente que debía atender, pero que regresaría lo más pronto posible. Al terminar de leer, Elena sonrió con alivio. Por primera vez podía soñar con un futuro junto a Aslan. Durante la hora del té, Dalton transmitió un mensaje que Aslan le había encargado. Informó que tras completar el trabajo urgente, Aslan llevaría de regreso a Rosalind al territorio Peridot. Además, Aslan había solicitado disculparse con Elena por la frialdad que le había mostrado en el pasado, creyendo que con ello podría aliviar el dolor que le había causado. Dalton, con un aire aliviado, mencionó que se alegraba al ver que ambos compartían momentos de felicidad. Elena no pudo contener sus emociones. Lágrimas rodearon sus mejillas mientras sentía que por primera vez, desde su niñez, experimentaba una sensación abrumadora de alegría. Pero esa fue la última felicidad que experimentó en su vida anterior. La sombra de la desgracia se acercaba silenciosamente a ella. Cuando Elena se quedó sola, Glock Larestin apareció ante ella con una sonrisa arrogante y una mirada cruel. Lamentó que Elena se hubiera olvidado de la familia Larestin. El temor que reflejaba los ojos de Elena parecía deleitarlo. Se regocijaba al verla temblar. Con voz baja y amenazante, Glock le advirtió que no gritara ni intentara huir, si no quería ser lastimada. Al notar la incredulidad en el rostro de Elena, explicó que había logrado llegar hasta la mansión gracias a Rosalind, quien hacía todo lo que él le pedía. Glock pronunció esas palabras con tanta seguridad que el miedo en Elena aumentó aún más. El rostro aterrado de Elena parecía una fuente de placer para Glock, quien sonrió con satisfacción y se acercó aún más. Orgulloso, fanfarroneó que Rosalind nunca podría escapar de sus garras. Se jactó de que ambas le temían tanto que temblaban como cachorros asustados ante su presencia. Glock continuó su discurso, asegurando que gracias a Rosalind había logrado acercarse al duque y planeaba arrebatarle todo su poder. Cuando Elena escuchó la mención de Aslan, rogó desesperadamente que se detuviera. Pero Glock, molesto por su interrupción, la silenció con una orden tajante. Le recordó que no tenía derecho a darle órdenes si no quería perderlo todo. El tono de Glock se volvió aún más amenazante cuando preguntó ¿qué haría Aslan si descubriera que la duquesa no era más que una simple plebeya? El brillo cruel en sus ojos aumentó al ver la expresión de terror en el rostro de Elena. Le aseguró que el duque Tornel jamás podría amar a una impostora. Elena, quebrada por las amenazas, cedió. Recordó que jamás había logrado abrir por completo su corazón a Aslan ni explicarle sobre su verdadera situación. Glock había aprovechado esa debilidad con una sonrisa triunfante que agregó que si Elena no abandonaba la mansión de inmediato, la reputación de los Tornel se desplomaría de inmediato de un escándalo por tener a una estafadora como duquesa. Ordenó que lo único que debía hacer era desaparecer sin dejar rastro, asegurando que así evitaría arrastrar a Aslan al fango con ella. Con el corazón destrozado y la mente atormentada, Elena tomó la dolorosa decisión de marcharse. Cuando Aslan regresó al ducado, fue recibido por un alterado Dalton, quien informó de la desaparición de Elena. Según la excusa que dejó, la duquesa había salido para visitar a alguien conocido, pero jamás regresó. La alarma en Dalton era evidente y el desconcierto de Aslan no tardó en convertirse en preocupación. Solo entonces, Aslan entendió el plan que habían urdido. Se recriminó a sí mismo por haber aceptado la propuesta de llevar a Rosalind a la mansión. Cuando enfrentó a Rosalind y le preguntó directamente si había estado en contacto con Glock todo ese tiempo, Rosalind, con la voz temblorosa, admitió que sí. Con lágrimas en los ojos, Rosalind rogó que la perdonara. Explicó que lo había hecho porque estaba siendo coaccionada por Glock, quien la amenazaba constantemente. Sin embargo, Aslan no se dejó conmover. Exigió saber el paradero de su esposa. Pero Rosalind no pudo darle una respuesta satisfactoria. Desesperado, Aslan inició una búsqueda incansable. No podía aceptar la idea de perder a Elena, especialmente después de que ambos habían aclarado sus sentimientos. La novela original no mencionaba aquella búsqueda ni los esfuerzos desesperados de Aslan por encontrarla. A pesar de su determinación, Aslan no sobrevivió a las intrigas que lo rodearon. En su búsqueda, fue ultimado, cumpliendo así con los planes de Glock. El ducado Tornel perdió al mismo tiempo a su duque y a su duquesa. Rosalind afirmó ser la segunda esposa de Aslan. La rama colateral de la familia Tornel emitió un comunicado confirmando sus afirmaciones.
De esa manera, el ducado Thornell pasó a manos de Rosalind y Glock, destruyendo el futuro que Elena había soñado. Layla despertó de su visión con lágrimas en los ojos. Fue consciente de que el reloj que Grace le había dado era el responsable de mostrarle aquella vida pasada. Ante ella apareció un espíritu que reconoció al instante. Era Elena, su yo anterior. Elena sonrió con dulzura y le informó que estaba feliz de verla vivir plenamente. Aslan estaba a su lado en esa vida y eso le daba paz. Explicó que había rogado por una segunda oportunidad y que el reloj de Grace había cumplido su deseo. Sin embargo, su tiempo era limitado. Todo lo que había logrado hasta ahora había sido gracias a la fuerza de voluntad de Grace, pero esa energía se agotaba. Elena explicó que se sentía culpable por no haber podido proteger a Aslan en su vida anterior, pero estaba esperanzada de que en esa nueva vida, Aslan y Grace pudieran estar juntos y sanar sus heridas. Ante la sorpresa de Layla, Elena reveló que había conocido a un médico en el lugar natal de Grace. La enfermedad que había afectado a Grace era hereditaria, pero ahora existía un tratamiento efectivo. Layla, emocionada, prometió que informaría de aquello tan pronto como fuera posible. Al escucharla, Elena derramó lágrimas de alivio. Por fin, podía estar en paz. Su cuerpo antes visible comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, tranquilizó a Layla, asegurándole que ya no debía aferrarse al dolor pasado. Su última petición fue clara: que viva dibujando un futuro feliz. Conmovida, Layla prometió que nunca dejaría que el esfuerzo de Elena fuera en vano. Pocos días después, el médico informó que no era demasiado tarde para comenzar con el tratamiento. Se sintió halagado al ser reconocido, pues el procedimiento que aplicaba era un descubrimiento reciente. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando escuchó que la recomendación había llegado de la duquesa Thornell, quien lo había llamado basándose en un sueño. Tras unos días de tratamiento y con la estabilización de la salud de Grace, Aslan se sintió intrigado. Decidió preguntar a Layla qué tipo de sueños había tenido, pues le parecía extraño que hubiese llamado urgentemente a un médico desconocido. Jamás imaginó que sucediera aquel milagro. Ante la pregunta, Layla admitió con cierta timidez que tal vez le sería difícil de creer. Aslan, con voz firme y serena, le aseguró que confiaba plenamente en ella. Al ver que seguía nerviosa, intentó tranquilizarla. Pero Layla solo dijo que no sabía por dónde empezar, si por el día en que se vieron por primera vez o cuando ella acudió a él en busca de ayuda. Había tantas cosas que explicar. Aslan la miró con suavidad y mencionó que recordaba perfectamente aquel día. Layla, sorprendida, lo miró con asombro mientras él continuaba explicándole que desde el momento en que la vio por primera vez, le esperaba todos los días hasta que finalmente llegó a la mansión. Le propuso dar un paseo para que pudiera contarle todo lo que llevaba guardando. Una vez que terminó de relatar su historia, Layla le preguntó si podía creerle, consciente de que era difícil aceptar algo tan extraño. Aslan admitió que estaba sorprendido, pero también confesó que se sentía triste al saber que ella había pasado por la misma pesadilla que él. Sin previo aviso, Aslan la abrazó con fuerza, agradeció a Dios por haberles dado la oportunidad de estar juntos. Le contó que antes de casarse había tenido un sueño en la que conocía a la mujer que amaba y se casaba con ella. En ese sueño, sin embargo, él era frío y distante, algo que lo llenaba de remordimientos. Cuando la mujer que amaba lo abandonó, su sufrimiento era tan profundo que al despertar pensaba que solo había sido una pesadilla. Sin embargo, aquellos sueños se repetían con tanta frecuencia que no podía descartarlos como simples alucinaciones nocturnas. Al ver a Layla con los ojos llorosos, Aslan le preguntó si ya había entendido de quién hablaba. Con una sonrisa nostálgica, admitió que había estado ansioso por volver a verla desde aquel primer encuentro. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, el abad informó sobre el estado de Grace. La mención de su salud puso nerviosos a ambos, pues temían que su recuperación pudiera verse comprometida. Sin embargo, el abad aseguró que Grace había recuperado la conciencia y que tan pronto como lo hizo, preguntó por su hijo. Aslan, visiblemente inquieto, no sabía cómo reaccionar ante su madre. Le preocupaba que su actitud pudiera herirla o que ella pudiera sentirse decepcionada. Layla, percibiendo su inseguridad, lo tranquilizó, recordándole que según los recuerdos de Elena y su propia experiencia, Grace probablemente lo extrañaba profundamente.
Con esa seguridad, Aslan recordó el cálido abrazo de su madre en su niñez, una fortaleza que siempre lo había sostenido. Aunque todavía nervioso, decidió presentarse ante ella. Cuando Grace lo vio, lo instó con cariño a que se acurrucara en sus brazos. Aslan no dudó y lo hizo, sintiéndose tan protegido como antaño. Madre e hijo conversaron durante largo rato, mientras Layla observaba la escena con alegría. Grace, al notar la ausencia de Layla en su conversación, se disculpó por haberla excluido. Sin embargo, Layla, con una sonrisa feliz, minimizó el asunto y expresó que ella era quien más deseaba que tuvieran ese momento juntos. Aslan, al verla tan feliz, no pudo evitar reafirmar sus sentimientos hacia ella. Grace, aliviada, mencionó que ya no se preocuparía más por su hijo, pues había encontrado una pareja maravillosa. Layla, avergonzada, agradeció las palabras de Grace. Para ella, el reloj no solo había sido un gran regalo, sino una oportunidad para que Aslan y Grace tuvieran un nuevo comienzo. Poco después, Grace y Layla tuvieron una conversación en privado. Grace agradeció el cuidado que Layla le había brindado. Mencionó que había escuchado muchas cosas buenas sobre Layla por parte de Aslan. Agregó que además de ser una persona amorosa con su hijo, también lo era con ella. Para sorpresa de Layla, Grace aseguró que al igual que ella, creía que el reloj les había dado una segunda oportunidad. Añadió que aunque el reloj evitaba desgracias, la felicidad debía cultivarse. Solo ella podía crear su propia felicidad. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Layla. A pesar del amor que sentía por Aslan, Layla no podía evitar preocuparse por los desafíos que enfrentarían en los círculos sociales. Para despejar su mente, se dedicó a los deberes del monasterio hasta que el abad le informó que el duque le estaba buscando. Layla se sorprendió, pues era la hora habitual de su reunión con Grace. Sin embargo, al encontrarse con Aslan, él le explicó que pronto dejarían el monasterio. Los deberes del ducado los esperaban en la capital, y Grace había expresado su deseo de que vivieran cómodamente. Sin embargo, esa noticia entristeció a Layla. La decisión de quedarse en el monasterio significaba que Grace no quería acompañarlos a la capital. Esa elección también afectaba a Aslan, quien confesó que había intentado convencer a su madre de ir con ellos, pero conocía bien a Grace. Cuando tomaba una decisión, era casi imposible hacerla cambiar de parecer. Grace sentía que sería una carga para el ducado si regresaba. Además, Aslan entendía que en la capital su madre estaría expuesta a las habladurías de los nobles, algo que sería demasiado agotador para su delicada salud. Layla concordaba con Aslan, pero también sabía que si Grace permanecía en el monasterio, la soledad podría afectar gravemente a su recuperación. Recordó lo que había visto en sus sueños. La soledad de Grace había sido uno de los factores cruciales en el deterioro de su salud. Aslan, frustrado por no poder hacer que su madre se sintiera completamente feliz, parecía desesperado. Fue entonces cuando Layla recordó las últimas palabras que Grace le había dicho. La felicidad debía cultivarlo uno mismo. Resolutiva, le dijo a Aslan que ella sabía cómo ayudar a Grace y que debían decírselo juntos. Cuando Aslan, confundido, le solicitó que explicara su plan, Layla respondió con calma. Si Grace regresaba a la mansión Thornell, inevitablemente la nobleza se enteraría, aunque nadie podría faltarle respeto. Los rumores y comentarios maliciosos serían inevitables y estresantes para Grace. Aslan estuvo de acuerdo. No quería exponer a su madre a esa situación, especialmente cuando su salud seguía siendo frágil. Pero Layla propuso una alternativa. Había una mansión cercana a la capital, donde Grace podía vivir cómodamente y en privado, lejos del escrutinio social. Layla agregó que no quería que Grace permaneciera sola en el monasterio. Sugirió que podrían trasladarla a la casa. Además, al estar su familia en ese lugar, la acompañarían. Así, ambos podrían visitar a Grace con más frecuencia y pasar tiempo juntos como familia. Aslan agradeció la propuesta, pero expresó sus dudas. ¿Y si la salud de su madre empeoraba, cómo podría cargar a la familia de Layla con esa responsabilidad? Pero Layla negó esas preocupaciones. Explicó que ahora Grace tenía un tratamiento y que su recuperación avanzaba bien. Además, su familia necesitaba la guía de Grace. Ante la sorpresa de Aslan, Layla explicó que Grace podría instruir a su familia en la cultura aristocrática, enseñándoles etiqueta y costumbres. Aslan estuvo de acuerdo con esa idea y admitió que ambos grupos podrían beneficiarse mutuamente. La familia de Layla ofrecería compañía y afecto, mientras que Grace compartiría su sabiduría.
Además, podrían recibir las cartas de Grace y la familia juntos, y eso sería un alivio para ellos. Con esas palabras, Aslan aceptó la propuesta, visiblemente emocionado. Agradeció a Layla, asegurando que se sentía afortunado de tenerla como esposa. Le elogió por su perspicacia y admitió que estaría mucho más tranquilo al saber que Grace no permanecería sola en el monasterio. Layla, con una sonrisa, respondió que simplemente había seguido las palabras de Grace. La felicidad no llegaba sola, uno debe cultivarla. Ya no quería ocultar a su familia ni hacerla sufrir. Había llegado el momento de vivir juntos, rodeados de sus seres queridos, y esa era una promesa para ambos. Unas semanas después, gracias a la persuasión de Aslan, Grace aceptó abandonar el monasterio. Durante el viaje, Grace mostró cierta reticencia y se disculpó con Layla por no poder retribuir toda la amabilidad que había recibido. Pero Layla, con una sonrisa cálida, le aseguró que su felicidad sería la mejor recompensa. Aún así, Grace no podía evitar sentirse culpable. Temía que su presencia y su enfermedad fueran una carga para la familia de Layla. Pero Layla la tranquilizó, tomando su mano con suavidad y dándole ánimos. Le aseguró que su familia le esperaba con ansias. Incluso bromeó, diciendo que probablemente quien más la molestaría sería su hermano, por lo que no debía dudar en regañarlo si se pasaba de la raya. La mención de una familia amorosa iluminó los ojos de Grace. Por primera vez, podía imaginar un futuro lejos de la soledad. Días después, llegaron a la mansión Thornell en la capital, aunque no sería la residencia permanente de Grace. Su estancia sería breve mientras se realizaban los arreglos correspondientes en la casa Amber. Al bajar del carruaje, Grace fue escoltada por su hijo Aslan y recibida con una profunda reverencia por parte de Dalton. Aquel gesto mostraba el respeto genuino que sentía por la ex duquesa Thornell. El personal de la mansión, siguiendo el ejemplo de Aslan y Layla, le brindaron una cálida bienvenida. Sin embargo, para Grace, regresar a ese lugar fue perturbador. Esa mansión no era un hogar, sino una jaula de oro donde había pasado sus años más difíciles. Durante mucho tiempo, había sido prisionera de su esposo, quien, lejos de ser el hombre ejemplar que mostraba ante la sociedad, le había sometido a un trato cruel. Sus acciones no dejaban marcas visibles, pero el daño emocional había sido profundo. A pesar de las sonrisas del personal, nadie podía imaginar cómo se sentía Grace al cruzar las puertas a aquella mansión. Solo Layla comprendía su dolor, pues había experimentado un sufrimiento similar bajo el control del conde Larestein. Layla, consciente de lo que Grace estaba sintiendo, tomó su mano con suavidad y la guió por la mansión renovada. El cambio en el ambiente era palpable. Flores frescas decoraban cada rincón y el aire parecía más ligero. Grace, conmovida por aquel gesto de consideración, no pudo evitar derramar lágrimas. Con la ayuda de Layla, recorrieron la mansión. Según Layla, las renovaciones se hicieron pensando en la comunidad de Grace durante su breve estancia. Cuando llegaron a la habitación que ocuparía, Grace se sorprendió al ver cómo los cambios habían transformado un espacio que antes había sido opresivo. Ahora, aquel lugar se sentía más acogedor. Esa misma noche, durante la cena, Grace conoció a sus familiares políticos. Los miembros de la familia sonrieron afablemente y mostraron su disposición para ayudarla en su recuperación. Después de la comida, cuando quedaron solos, Sofía, la madre de Layla, rompió el silencio y presentó a todos los miembros restantes de su familia nuevamente. Con humildad, Sofía agradeció que Grace hubiera decidido vivir con ellos. Admitió que aunque carecían de muchas cosas, harían todo lo posible por ser un pilar en su recuperación. Grace, avergonzada, le solicitó que se sintieran cómodos y aseguró que estaba agradecida de vivir juntos. La interacción fue observada desde un escondite por los duques Thornell, quienes, aunque no dijeron nada, se sentían esperanzados. Deseaban que los lazos entre Grace y la familia Violet se fortaleciera de manera natural. Desde entonces, todos comenzaron a comportarse como una sola familia, cuidándose mutuamente. Al día siguiente, cuando Grace dejó la mansión Thornell para instalarse en casa Amber, comenzó un nuevo capítulo en sus vidas, una vida llena de esperanza y amor familiar. Las noticias provenientes de la mansión Amber llegaban con regularidad. Grace enviaba cartas en las que contaba los avances de Aiden, quien ahora aprendía otros idiomas y etiqueta bajo su tutela, además que ahora se encargaba de los asuntos de gestión diaria de la propiedad.
Ese día, después de leer la última carta, Aslan, con una expresión relajada, comentó lo felices que parecían todos en la casa Amber, pero más atrevido que nunca, insinuó que todos serían aún más felices si pronto verían a una segunda generación en la familia. Confesó que deseaba que fuese una hija que se pareciera a su hermosa esposa. Layla, avergonzada por sus palabras, lo regañó con suavidad. Aslan, entre risas, afirmó que solo estaba bromeando, aunque sus ojos brillaban con una sinceridad que no pasó desapercibida para ella. Sin embargo, sus momentos de tranquilidad fueron interrumpidos por un alterado Dalton, quien entró en la sala con una carta urgente del templo. La seriedad de la situación preocupó a Layla. Tomó el sobre con premura y al abrirlo quedó consternada por su contenido. El mensaje era acerca del testamento de la condesa Larestein. Aunque pensó que el cambio de nombre había llegado a los oídos del templo y que se alegrarían al recibir la totalidad de la herencia, la carta no hablaba de eso. En lugar de ello, mencionaban que si bien la herencia había sido otorgada a Helena Larestein, también que Layla Violet podía heredar el legado de la condesa. La información le impactó profundamente. Había algo extraño detrás de aquella decisión y necesitaba confirmar sus sospechas. Sin perder el tiempo, decidió ir al templo para buscar respuestas. Layla llegó al templo con premura, acompañada por Aslan, quien permanecía como su incondicional apoyo. Sin importar lo doloroso que pudiera ser, tenía que saber la verdad. Al encontrarse con el sacerdote Gareth, quien había redactado el testamento de la condesa, Layla fue directa. Preguntó sin rodeos por qué la carta mencionaba su nombre, si la herencia había sido dada a Helena Larestein. No podía aceptar otra explicación. Todo su sufrimiento había comenzado por culpa de esa herencia. La cláusula de ese testamento estipulaba que debía ser entregada a la heredera al alcanzar la mayoría de edad, o de lo contrario sería transferida al templo. Por esa razón, Layla había sido forzada a permanecer en la mansión Larestein, atrapada en un lugar donde sufrió cosas que pocos podrían soportar. El sacerdote Gareth la escuchó en silencio antes de responder con calma. Informó que ese era en efecto el deseo final de la condesa. Sin embargo, poco tiempo antes de su muerte, la condesa había solicitado un cambio en el testamento. Añadió una cláusula final y posiblemente de manera intencional. Con voz pausada, Gareth relató lo ocurrido ese día. La condesa, debilitada por su enfermedad, lo había llamado para redactar sus últimos deseos. A pesar del dolor que la aquejaba, su voz temblorosa fue firme al expresar su pesar. Se lamentaba profundamente por no haber podido expiar sus pecados hacia las niñas que a lo largo de los años fueron colocadas en el lugar de su hija, Helena. El sacerdote continuó explicando que la condesa sentía un peso especial por la última niña que había tomado ese lugar, Layla. Había visto cómo el vacío dejado por su hija había sido llenado por personas que no merecían cargar con ese dolor. Por eso, para intentar pagar parte de su deuda, decidió que Layla debía ser salvada y recompensada. Justo antes de su muerte, la condesa añadió la estipulación de la mayoría de edad para lograr que viviese y añadió la frase final de su testamento, que si no era Helena Larestein, que sea Layla Violet. Sea cual sea su nombre, ella podía heredar la fortuna de los Larestein. Layla escuchó todo en silencio, pero cuando el sacerdote terminó, negó con firmeza. No quería aceptar ese dinero. Admitió que había sido la sustituta de Helena, pero vivir en la mansión Larestein había sido un infierno. Aunque entendía el dolor de la condesa, el conde Larestein no era más que un vil perpetrador para ella. El sacerdote trató de calmarla, asegurando que el conde recibiría el castigo divino que merecía. Además, explicó que aceptar la herencia no significaba perdonarlo. Solo entonces, Layla recordó las primeras palabras de la condesa, quien había solicitado que no la perdonara. Finalmente, el sacerdote le informó que por cuestiones legales la herencia debía ser transferida. Incluso si Layla quería donarla, primero debía aceptarla. Sin más opciones, Layla aceptó la herencia. De regreso a casa, Layla se refugió en el abrazo reconfortante de Aslan. Ahí, en la seguridad de sus brazos, le confesó lo que realmente sentía hacia la condesa. La odiaba, le había quitado su vida, pero también sentía lástima por ella,
porque había sido testigo de su infelicidad. Había visto cómo sufría en silencio mientras su esposo le engañaba una y otra vez. ¿Cuántas veces tuvo que ver a su hija desaparecer y ser reemplazada por otra? Mientras Aslan la cunaba con ternura, afirmó que Layla no necesitaba entender a la condesa. Ella había sido una víctima y como tal no estaba obligada a justificar ni comprender los actos de quienes la habían dañado. Layla agradeció sus palabras, pero con seguridad añadió que no podía culpar solo a la condesa. Ya no era una niña ni sustituta de Elena. Ahora era Layla Thornell y había decidido usar esa fortuna para algo significativo. Quería crear una fundación para ayudar a personas con enfermedades terminales y víctimas de violencia doméstica. El sacerdote Gareth le había sugerido esa posibilidad y Layla estaba dispuesta a llevarla a cabo. Aslan, orgulloso de su esposa, le ofreció su apoyo incondicional. Como duque podría ayudarle enormemente y aseguró que sus objetivos se cumplirían. Alabó su bondad y su dulce corazón. Layla, emocionada, respondió que todo era gracias a él. Aslan le había guiado en su camino hacia la paz y la felicidad. Él era su luz en medio de la oscuridad que le había envuelto durante tantos años. Un mes después, se llevó a cabo una gran celebración en honor a la fundación que Layla había creado. Los invitados, Grace, Sofía, Luke, Aiden y Dalton, quienes no podían ocultar su alegría al ver cómo los esfuerzos de Layla, Dalton, con su característico entusiasmo, mencionó que esperaba que su participación en la fundación también pudiera marcar una diferencia, tal y como la duquesa deseaba. Tras una afable interacción, Luke, intrigado, preguntó por la ausencia de su hija, ya que no la había visto desde que la saludó al llegar. Luke se ofreció de inmediato a buscarla, pero Sofía intervino con tono divertido y riñó a su esposo por su falta de tacto. Preguntó si acaso no se había dado cuenta que también faltaba el duque. Sugirió que probablemente estaban disfrutando de un momento juntos. Por otro lado, Layla se encontraba en su despacho. Había recibido una carta de Rosalind. En ella, Rosalind agradecía sinceramente la ayuda que había recibido. Informaba que se había establecido de forma segura en un pequeño y apacible pueblo, donde los habitantes eran amables y acogedores con ella, y con un tono lleno de gratitud mencionó lo mucho que significaba para ella saber que Layla había aceptado las flores que había cultivado con tanto esmero. Concluyó que esperaba que lo disfrutara y que le brindaba toda su gratitud y arrepentimiento. Al notar la sonrisa que iluminaba el rostro de Layla mientras leía la carta, Aslan, curioso, preguntó por su contenido, y Layla le explicó que Rosalind estaba bien y que se sentía más orgullosa de lo que había imaginado. Después de todo, Rosalind había sido la primera persona a quien ayudó a escapar de una relación abusiva. Aunque reconoció que para algunos podría parecer una tonta por ayudar a alguien que le había causado daño, Layla admitió que estaba orgullosa de lo que Rosalind había logrado. Aslan negó rotundamente que fuera tonta. Con una mirada llena de sinceridad, afirmó que Layla era la persona más considerada y cariñosa que había conocido. Sus palabras hicieron que el rostro de Layla se sonrojara, pero no fue solo su voz lo que la conmovió, sino también el fuerte latido del corazón de Aslan, que podía escuchar claramente mientras él se acercaba con naturalidad. Los besos que Aslan le robaba con frecuencia se habían convertido en una costumbre, o quizá una necesidad. Esta vez, sin embargo, la cercanía no abrumó a Layla. En cambio, la aceptó con calidez. Los dulces besos se volvieron más urgentes y los roces tímidos se transformaron en caricias más atrevidas. Aslan, emocionado por aquel momento que había esperado durante tanto tiempo, confesó que había soñado con el día en que ella le abriera completamente su corazón. Layla, con ojos brillantes, admitió que ella también había deseado lo mismo. Aslan, con voz suave, preguntó si aquella confesión significaba que estaban listos para llevar su relación al siguiente nivel. Layla, con lágrimas de felicidad, afirmó que sí, y declaró su amor por él. La emoción de Aslan era palpable, mientras besaba suavemente los párpados de Layla. Le susurró que él también la amaba. En ese instante, Layla por fin fue consciente de las palabras de Grace. La felicidad debía cultivarse y protegerse. El reloj de bolsillo que los había unido nuevamente había cumplido su propósito, permitiéndoles vivir una vida diferente,
pero fue gracias a que ambos abrieron sus corazones que pudieron compartir la dicha de la felicidad. Layla, emocionada, miró a su esposo con asombro y le agradeció por amarla también en esa vida. Aslan, igual de anonadado, le aseguró que la amaría también en la próxima vida y en todas las que siguieran después de esa, si ella lo permitía. Sorprendida por la respuesta, Layla le preguntó ¿cuánto tiempo planeaba amarla? La respuesta tácita de Aslan fue clara y firme: para siempre.